Pues el Real Madrid va fuerte a por Havertz. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de Kai Havertz, jugador el cual ya hemos analizado hace mucho tiempo en este canal, y es un jugador que ya os digo que me gusta. Me gusta en varios aspectos. Jugador, así como en modo introducción, bastante completito. Pero bueno, ahora lo vamos a analizar. El tema es el siguiente, es que tanto desde Marca como desde otros medios de comunicación hablan de que el Real Madrid estaría interesado en Kai Havertz, por el cual ya estuvo interesado en 2020, en la propia pandemia. Finalmente el Madrid, tal y como dijo José Félix en este artículo de Marca, pues decidió no pujar por él. Y fue el Chelsea, que iba sobrado de pasta, el que se lo llevó y pagó al Leverkusen lo que tenía que pagar. ¿De acuerdo? Se lo llevó, tal cual. Pero el Real Madrid es un jugador que, digamos, era del gusto de la directiva del club y ahora puede que se dé una oportunidad buena para ficharlo. Además, esto, al margen del Real Madrid, también tiene que ver con el Chelsea. El Chelsea tiene que aligerar paquetes, tiene que quitarse ropa, tiene exceso de equipaje. Y Kai Havertz, pues puede ser una alternativa que se ha comentado. E insisto, es un jugador que gusta al Real Madrid. Bueno, a mí me parece muy interesante porque además esto va al margen de Benzema, también según comentan. Es decir, que sería una operación al margen del tema de si Benzema se queda, se va, o yo qué sé, que parece que se queda, pero es que tampoco es seguro. El asunto es que si viene Havertz sería para, digamos, dar una alternativa mayúscula al ataque del Real Madrid. Y Havertz, si tiene algo, es lo que he dicho al principio del vídeo, un jugador muy completo. ¿Por qué es muy completo? Pues cualquiera que haya visto a Havertz, tanto con la Mannschaft, con Alemania, con el Leverkusen y con el Chelsea, pues saben que es un jugador que juega en varias posiciones. Que es verdad que Thomas Tuchel, desde que Lukaku empezó a dar problemas en el Chelsea en su momento, pues dijo, bueno, Kai, a ver, compatriota, me vales para todo, ¿no? Te voy a meter de nuevo a ver qué tal. Y lo hizo bastante bien. No es un jugador con unas grandes cifras goleadoras. No es un 9 al uso. No es un remata lavadoras como es Harry Kane, que es un jugador que encanta el madridismo o gusta a bastante gente. Pero sí es en cambio un jugador, digamos, en modo pack, porque es una especie de 3x1. Me explico, puede falsear el 9, puede jugar de segundo delantero, puede jugar de falso extremo derecho, tal y como ha hecho en el Leverkusen también, con Alemania y en algún momento con el Chelsea. Puede jugar detrás de un delantero, puede jugar con Benzema, puede ayudar a Rodrigo, puede ayudar en la zona de tres cuartos, puede ayudar a muchos jugadores en ese hábitat ofensivo de los dos brasileños y de Karim Benzema. Por lo tanto, teniendo 23 años, jugador internacional con Alemania, jugador del gusto y del agrado del Real Madrid, jugador que no, digamos, te rompe la opción de para los que sueñan aún, un Haaland 2024 o un Mbappé. Es decir, es un jugador que, digamos, es un primera línea, segundo espada, con primera espada, una mezcla muy buena que genera fútbol. No es solo una cuestión de goles y cifras y estadísticas, porque es que también los jugadores progresan, evolucionan y mejoran. Y es que tiene 23 añitos, es muy joven. ¿Puede mejorar Kai Havertz? Claro que sí, y hay que ser optimistas, porque es que tiene mucha calidad. Pases por dentro, filtra jugadas, conduce, juega a la contra, también remata bien de cabeza gracias a su 1,90, llega a muchas situaciones, y sin ser un gran rematador de cabeza te puede ayudar. Baja muy bien el balón, pivotea entre centrales, es un tío que puede hacer muchas cosas jugando en distintas posiciones. Rápido, efectivo, fuerte, potente, y que, sin ser un 10 en nada, es un 7,5 en muchas cosas y es un jugador de nivel internacional mayúsculo, ¿de acuerdo? O sea que a mí me parecería muy buena opción siempre y cuando, por ejemplo, continúe Benzema y de alguna manera pues te pueda ayudar a Benzema, ayudar a Rodrigo, en un momento a Vinicius, tal, Brahim, vamos a ver si se queda, que parece que sí. Te genera ahí una serie de sinergias interesantes desde mi punto de vista. ¿Es la mejor opción del mercado? No lo sé, pero parece viable, es muy buena y tiene mucha calidad. Entonces, creo que sí, podría ser positiva su incorporación para el Real Madrid. ¿Por cuánto dinero? No lo sé, pero un Chelsea que parece ser se tiene que quitar jugadores, quizá ahora no se pueda poner tan gallito con respecto a los precios. Aunque esto estoy divagando, no lo sé, pero creo que sí que puede ser un momento bueno para volverte a interesar por un jugador que ya Florentino en su momento se interesó por él. Así que muy atentos al nombre propio de Kai Havertz, que suena fuerte, pisando fuerte, como diría Alejandro Sanz.
Ahí lo tenéis, nombre propio de Kai Havertz, futurible para el Real Madrid, un jugador alternativo, cohabitable a Benzema, que puede jugar en varias posiciones, experiencia internacional, viene del Chelsea, o vendría, mejor dicho, y que puede hacer muchas cosas y muy buenas en el terreno del juego, sin ser evidentemente un tipo goleador, porque sus cifras tampoco han sido brillantes. Pero, como digo, es joven, puede mejorar y que también puede tener, y debe tener si viene obviamente, rendimiento inmediato. Chicos, dejadme vuestro comentario al respecto de Kai Havertz para el Madrid y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!